cómo tener un mejor hábito del ahorro o cómo coger este hábito de ahorrar. Para muchas personas, no todo el mundo es capaz de acostumbrarse a ahorrar. Crear el hábito del ahorro es una práctica, pero no siempre cala en la gente. O sea, no siempre se le pega a estas personas. Pero es que es necesario para gozar de una salud económica con tus finanzas personales. Eso es lo necesario. Para gozar de esto hay que ahorrar. ¿Cómo se puede cambiar la costumbre y comenzar a adentrarse en el mundo del ahorro sin ningún problema? Pues bueno, vamos a dar un ejemplo muy claro aquí, que es sobre la madre y el hijo. Resulta que el hijo cumplió su mayoría de edad y empezó a conseguir un trabajo hasta que dio con uno y empezó a ganar sus buenos dólares. Resulta que la madre, cuando el hijo recibió su primer pago, la madre le exigió al hijo que diera $100 para la casa cada cierto tiempo, cada mes. El hijo, no muy contento con esto, él se desilusionó un poco porque él ya estaba haciendo cuentas de todo lo que cogía del pago para ciertos gastos. Como todo el mundo, solo pensando en gastar y gastar y no en invertir. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces el hijo, al principio muy aburrido, daba los $100 mensualmente hasta que se le hizo una costumbre dar esos $100. Daba sus $100 mensuales a su madre y ya no contaba más con esos $100. Se le hizo una costumbre y ya con el tiempo lo sintió algo normal. No cuento con ese dinero, bueno, está bien. Resulta que entonces al cabo de 5 años el hijo decidió independizarse e irse del hogar. La madre dijo, bueno, mira, aquí te doy esto. Le dio un sobre con un dinero y resulta que este sobre contenía $6,000. El hijo, sorprendido, le dijo que por qué esto, que de dónde había sacado este dinero. Y ella le dijo, este es el dinero que yo guardé de los $100 que tú me dabas mensualmente durante 5 años, $6,000. Es una suma bastante buena para el hijo, ya que se iba a ir a vivir solo, a independizarse, y que él no había cogido ninguna costumbre de ahorro, pero la madre hizo que al dar este dinero se le volviera una costumbre. El hijo, muy sorprendido y agradecido, obviamente cogió este dinero y se le quedó en la cabeza, yo lo puedo volver a hacer, y hasta con una cantidad más grande, volverlo una costumbre y hacer de cuenta de que no cuento con este dinero. Y bueno, esta es la historia, espero les haya gustado, y es así como usted puede coger una costumbre. Muchas personas, en lo personal, yo en un tiempo muy atrás, cuando no era capaz de hacer esto, yo cogía el dinero y se lo daba a mi madre para que ella me lo guardara, o a una tía, una persona de confianza de la familia, para yo decir, no cuento con esto, por favor no me lo vayan a dar por nada del mundo. Esto tú lo puedes volver también una costumbre el día que tú ya seas capaz y disciplinado y decir, no tengo ese dinero, no voy a contar con él, listo, un banco, guardarlo en tu cuenta de ahorros o en una alcancía, o bueno, abrir un CDT, una cuenta de ahorros, algo que te genere intereses y va a ser mucho más fructífero. Pero esto lo vamos a hablar en un video más adelante, por eso te invito a que te suscribas a este canal para que más adelante tengas estos hábitos y mucho mejores, donde te puedan hasta dar un interés muy bueno solo por ahorrar. Por ejemplo, también puedes aprender a diferenciar lo que necesitas en realidad de lo que no, para poder ahorrar esos pesitos, planificar tus finanzas cuanto antes, centrarte en elaborar un presupuesto que tú digas, bueno, ese dinero es para esto, esto para lo otro. Es prudente que establezcas primero tu fondo para emergencias y una cuenta de ahorro para tu jubilación o tu emprendimiento. Es mejor poner el dinero a trabajar que dejarlo estacionado.